y de pronto voy por un hospital, tengo que estar ahí en urgencias y oigo una mujer que dice, ¡ay! ¡Ay, Dios mío! Como que estuviera muriéndose, y corro, y es que es una mujer embarazada que está a punto de dar a luz y la mandaron a caminar para aligerar el parto. Y, a ver, señora, póngase a caminar para que aligere el parto. Trabaje más rápido la matriz. Digo, ¡ah, Dios mío! Una mujer a punto de dar a luz, ¡ay! Gritando, desesperada, como si le arrancaran la vida. Y usted puede decirme, las hermanas, si es que tú no has sentido ese dolor, hermano. Y es cierto, y es cierto, y es cierto. Pero, ¿qué dijo Dios? Con dolor vas a dar a luz todos tus hijos. ¿A raíz de qué, hermanos? De la desobediencia del ser humano. El frío, el calor, los dolores en tus preñeces. Entonces, podemos amanecer aquí, hermanos, mencionando diferentes cosas que se generaron a través o a raíz de la desobediencia del ser humano allá en el huerto del Edén. Esos son nada más algunos por citar. Pero Eclesiastés capítulo 7, versículo 29, dice, Eclesiastés capítulo 7, versículo 29, dice así, Eclesiastés 7, 29, dice, sin embargo, sí encontré lo siguiente, sí con acento en la I, como una afirmación, igual, nueva traducción viviente estoy usando ahora, Eclesiastés 7, 29, Biblia nueva traducción viviente, ya no es la versión internacional, sino la Biblia nueva traducción viviente, dice el verso 29 del capítulo 7 de Eclesiastés, sin embargo, sí encontré lo siguiente, fíjense bien, hermanos, Dios creó al ser humano para que sea virtuoso. Dios creó al ser humano para que sea virtuoso. ¿Cómo dice su versión de ustedes? Perfecto, ¿verdad? Recto. Otra versión dice perfecto. Pero esta versión, traducción viviente, dice virtuoso, para que sea completo, para que sea cabal, para que sea total, virtuoso. Pero, dice la Biblia, dice Dios, 7:29 de Eclesiastés, pero, fíjense, hermanos, cada uno decidió seguir su propio camino descendente. ¿Cómo dice esa versión que usted tiene? Sus propias perversiones. Y perversiones viene de pervertirse. Y pervertirse viene de desviarse. Entonces Dios hizo al hombre perfecto, Dios hizo al hombre recto, pero el ser humano, por la libertad conocida como libre albedrío, ha elegido su propia descendencia, o sea, su propia perversidad. Dice su propio camino descendente, dice esta versión, su propio camino descendente. O sea que el ser humano en sus decisiones ha ido de mal a peor. Entonces, ¿quién es el responsable del sufrimiento del ser humano? No es Dios. No es Dios. Es a través de las decisiones que el mismo ser humano toma. Y si se toman decisiones que no están bajo la dirección de Dios, que no están consultadas bajo la dirección de Dios, ahí están las consecuencias, y esto conocemos como sufrimiento. ¿Qué dijo el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento? Dios, queremos un rey. Y empieza la comparación. Queremos un rey como las otras naciones, o sea, queremos que un hombre nos gobierne, dejar el reino teocrático. ¿Qué es el gobierno teocrático? Donde Dios reina, donde Dios reinaba sobre el pueblo de Israel. Pero ¿qué dijo el hombre? Dijo, no Dios, no, nosotros queremos un rey como las demás naciones, queremos un rey terrenal, queremos un hombre que nos gobierne y no tú. Le dan la espalda a Dios. Y hasta el día de hoy
por esa decisión de ese pueblo, nosotros también estamos pagando las consecuencias de darle la espalda a Dios y de sacar a Dios del corazón del ser humano. Y ahí están las consecuencias. Y yo veo en las redes sociales, este gobierno, y es que este presidente, y es que el otro. Y es la consecuencia de haber sacado a Dios del gobierno de las naciones y poner la voluntad del ser humano. Y ahí está el sufrimiento. ¿Cuánta gente sufre cuando Dios siempre ha buscado el bienestar del ser humano? Siempre ha procurado que el ser humano, que sus hijos estén bien. Pero el hombre dijo, no. El origen entonces viene desde el huerto de Edén y el ser humano decidió tomar su propio camino según Eclesiastés capítulo 7, versículo 29. No olvidemos Gálatas 6, 7 que dice, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. No lo olvidemos. Entonces, el responsable de las consecuencias o del sufrimiento, hermanos, no es Dios. No es Dios. Son de las mismas decisiones que el ser humano toma. Son las mismas decisiones que la familia toma. Son las mismas decisiones que un gobierno toma para su pueblo. Ya les cité la otra vez de un presidente en el continente americano que dice, Dios debe volver a las escuelas. Dios debe volver a las escuelas. Las oraciones deben volver a las escuelas seculares. Porque eso ha sido raíz de problemas en nuestra nación. Hay que permitir que Dios venga a las escuelas, decía este presidente de esa nación. Y ahí están las consecuencias de haber sacado a Dios de las escuelas públicas. Las oraciones del corazón de las maestras, de los maestros en las aulas. Se puso en el parlamento para votar y el hombre dijo, fuera Dios, fuera. Que ya no se lea la Biblia, que ya no se hagan oraciones en las escuelas. Y hermanos, estamos también sufriendo calamidades por esas decisiones del ser humano. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Bien, punto número 2. ¿Por qué sufrimos como cristianos? ¿Por qué sufrimos como cristianos? Algunos creyentes sufren por la misma razón que sufren los incrédulos, a consecuencia de sus propias acciones. Gálatas 6.7 es universal. Gálatas 6.7, Dios está poniendo esa regla o esa explicación a todo ser humano, cristianos o no cristianos. ¿Sufres? Bueno, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Es a consecuencia de sus propias acciones, de sus propias decisiones. Y Dios usa tal sufrimiento como un medio de disciplina para que el creyente madure. ¿Por qué sufres, hermano? ¿Por qué sufres, hermana? Entonces tenemos que poner una balanza. ¿Por qué este sufrimiento ha venido a mi vida? ¿Ha sido una buena decisión que he tomado como esposo, como esposa, como hijo, hija de Dios? ¿Como familia? ¿O porque no siempre el sufrimiento va a venir a raíz de eso, hermano? Ya vimos en una predicación a este hombre llamado Job, de que él era un hombre recto, era un hombre perfecto, pero Dios concede el permiso a este querubín que se ha rebelado contra Dios y dice que le permite Dios a este ángel corrompido para probarlo, pero era un hombre recto. Entonces no quiere decir que todo el tiempo tu sufrimiento va a ser a causa de tu mala decisión, es para que tú crezcas espiritualmente hablando. Entonces, ¿por qué sufrimos como cristianos? Punto 2, porque se vive en un mundo pecaminoso y corrupto, y a veces se torna inevitable el sufrir por aquello que son atacados por el poder del mal. Inciso 3 diríamos, sufren porque tienen la mente de Cristo. Tú como cristiano, hermano, sufres
porque tienes la mente de Cristo. 1 Corintios 2:16 dice, mas vosotros tenéis la mente de Cristo, es lo que dice 1 Corintios 2:16. Como cristianos, somos uno con Cristo y como resultado participamos en su sufrimiento. 1 de Pedro 2:21, la versión Dios habla hoy, dice, pues para esto los llamó Dios, ya que Cristo sufrió por ustedes, dándoles un ejemplo para que sigan sus pasos. Para esto los llamó Dios, ya que Cristo sufrió por ustedes, dándoles un ejemplo para que sigan sus pasos. ¿Ha oído hablar usted de las neuronas espejo? ¿Saben qué son las neuronas espejo? A veces llega de pronto el hijo de clase o la hija de clase y hace cosas que no hacía en casa. O a veces un esposo, una esposa si es que trabaja. ¿Y por qué será que hace? ¿Por qué su comportamiento es diferente? Y es que los neurocientíficos, o simplemente, no porque sean menos, los psicólogos hablan de las neuronas espejo. Dice, ¿por qué la gente hace lo que hacen los demás? ¿Por qué ese ejemplo lo copian los demás? Y ponen un ejemplo. Están en una sala de espera para pasar al dentista. Entonces hay actores, hay como 5 actores sentados en diferentes sillas. Y entra una muchacha a consulta, obvio, es la última que va a pasar. Se sienta, entonces están las otras 5 personas que son actores y están haciendo la prueba sin que la muchacha sepa. Entonces agarra y de pronto, ¡ping!, suena un tono y todos se ponen de pie. Y la muchacha se queda, los voltea a ver y dice, y se queda, y ya, se queda sentada. Luego al ratito, ¡ping!, y otras, todos se ponen de pie, los 5. Y ella se agarra de la silla, o sea, ¿qué hago? Al tercer intento, ¡ping!, se ponen de pie todos y ella también se pone de pie. Y ya se queda y luego ya todos se sientan. Como 5 veces, todos de pie, ella también ya de pie, ya agarró el hábito. ¿Por qué? No lo sé, pero ella está poniéndose de pie. Ella no sabe, ella no entiende. Bien, todos pasan, rápido los pasan, y ya se queda ella sola, pero entran otros que vienen a consulta, se sientan igual así indiferentes, que no son actores, ya es persona normal. Entonces suena ping, y la muchacha sola ahora se pone de pie. Y el muchacho se queda viendo, ¿y esto qué le pasa? 3 tonos, y ya el hombre, el muchacho, se ha puesto en pie junto con la muchacha. Neuronas espejo. ¿Por qué los seres humanos copian, hacen lo mismo que los demás sin saber? Párate, cuando pase esto de la cuarentena, párate en el centro y quédate viendo. Pero donde la gente te esté viendo, donde está la gente circulando, quédate viendo al cielo y señala si es posible. Señala, ¿qué crees que va a pasar? La gente se detiene y se pone a ver, ¿qué? Y si tú te vas y esa persona va a ser la nueva que va a dar el ejemplo a los demás, y todo el mundo viendo, señalando, y si no, mira, pero ¿qué miro? Y ¿qué ves? Nada, pero son las neuronas espejo, el ser humano copia. Por eso Dios dice, Cristo te deja un ejemplo. O sea, Dios te dice, en psicología o en neurociencia te dice, copia o haz lo mismo que hizo Cristo. Usa tus neuronas espejo. Si tú has usado tus neuronas espejo para otras cosas, has copiado ejemplos de otras personas, entonces copia. Usa a la máxima capacidad tus neuronas espejo en tu vida para imitar a Cristo. Por eso Pablo lo dice también. Dice, sean imitadores de mí. Dice, como yo, de Cristo. O sea, usa tus neuronas espejo para que lo que yo hago, hazlo tú también. Y eso va a ser una reacción en cadena. Van a hacerlo los demás. Los primeros cristianos se reunían y eso ha venido de generación en generación y hoy estamos reunidos siguiendo las neuronas espejo de aquellos primeros cristianos. No dejes de congregarte.
Entonces se reunían y hoy, hasta el día de hoy, estamos congregándonos. Neuronas espejo. Sed imitadores de mí como yo de Cristo. Imiten a Dios, en otras palabras. Sigan sus pasos. Si Él no tiró la toalla, entonces procuremos que el sufrimiento no nos empuje a tirarla a nosotros también. Punto 3, hermanos. ¿Para qué sufren los cristianos? ¿Para qué sufren los cristianos? Dios usa el sufrimiento como un canal para el crecimiento espiritual. Dios usa el sufrimiento como un canal para el crecimiento espiritual. ¿Quién de ustedes ha escuchado esta frase muy común de la hermana Sara, que dice: el dolor es inevitable, el sufrimiento es una elección? Otra vez, el dolor es inevitable, el sufrimiento es una decisión. Hay cosas, hermanos, que nos van a causar dolor. Y yo quiero me atrevo a pensar que primero, la interpretación que le demos a los problemas, a los sufrimientos que vengan en nuestra vida, y más en este tiempo que estamos enfrentando, la interpretación que le demos emocionalmente es lo que va a producir dolor en nuestro cuerpo físico. Lo que tú interpretes, lo que interpretemos nosotros del sufrimiento, del dolor, más bien del dolor. Lo que le demos nosotros de interpretación va a causar algo bueno o va a causar algo malo en nuestro cuerpo, físicamente hablando, que se va a generar en enfermedad, en un dolor físico. El dolor es inevitable, pero el sufrimiento es una decisión, es una elección. Es decir, tú decides si quieres sufrir. Tú decides si quieres todos los días estar sufriendo por el mismo problema. Tú lo decides. Nosotros lo decidimos. Tenemos la ayuda del Espíritu Santo de Dios. Dios está con nosotros. Pero como Él es un Dios respetuoso, es un Dios que nos ama y respeta nuestra decisión, nos da libre albedrío. Entonces, hijo, ahí está el paquete, hija, ahí está el otro paquete. Tú decides cómo lo vas a tomar. A ver, a las abuelitas que estén aquí o que me escuchen, voy a decir el nombre de una medicina comercial. ¿Qué le trae a usted de recuerdo la palabra emulsión de Scott? Las abuelitas le decían a la mamá: ese chamaco siempre está enfermo, ese chamaco tiene gripa, siempre le da tos, dale emulsión de Scott, ¿verdad? Entonces, ¿cómo era la emulsión de Scott? El sabor, era aceite, horrible, el sabor, aceite. ¿Y cómo tomarla? Ay, no, y por más que agarraban al niño, al adolescente, es que tienes que tomarlo, es para tu bien, no, como si le estuvieran quitando la vida o arrancarle la cabeza. No, por favor. Y a como podían. Entonces, las abuelitas decían: bueno, entonces busca la manera de cómo se la tome, una mejor manera. Entonces, ¿qué hacían? Agarraban la emulsión de Scott, la cuchara, y se la daban, pero ya tenían lista la otra cuchara con azúcar. Y es que inmediatamente al tomar la emulsión, ya estaba la cuchara aquí al lado y rápidamente el azúcar, ya era menos lo que causaba de rechazo. O jugo de naranja. Toma y la naranja rápido. Y así suavizaba para poder tragar esa medicina, emulsión de Scott, para fortalecer los pulmones
del niño, del adolescente que cada rato estaba enfermo de tos o de gripa. ¿Cuántos remedios no sufrimos así nosotros? Entonces, hermanos, el dolor, en muchos de los casos, hermanos, es inevitable en nuestra vida espiritual, para nuestro crecimiento. Pero el sufrimiento es una elección a cómo nosotros vamos a tomar ese medicamento espiritual para poder tragar ese sabor, esa medicina amarga. ¿Se acuerdan de Cristo en el huerto del Getsemaní? Dice, si es tu voluntad que pase de mí, ¿cómo dice una versión? Este cáliz de amargura. Otras versiones dicen, esta copa amarga. O sea, lo que venía después del huerto. Ya sabía Jesús los acontecimientos, el sufrimiento que venía para llegar a la cruz. Las próximas horas. Ya lo sentía, ya lo sabía Jesús. Entonces, Padre, si es tu voluntad que pase de mí este dolor, este sufrimiento, que se haga como tú quieras, que se haga tu santa voluntad. Tú decides si quieres sufrir por el mismo problema que hace un mes, que hace 2 meses, que hace 3 meses, o no sé cuánto tiempo. Pero tú tienes ese poder que Dios nos ha dado para decidir, hoy no quiero sufrir más por lo mismo que pasé ayer. Las cosas como son. Hay cosas en la vida, hermanos, que no puedes cambiar. Dice el sabio, ¿quién puede enderezar lo torcido? Usted vaya por Paseo Tabasco, ahí donde está el parque Tomás Garrido, enfrente del SAT, la torre empresarial, enfrente, en la banqueta, sí, hay un árbol. ¿Cómo se formó? Yo no sé, pero hay un árbol que ya está quizás así de grueso, quizás 12, 15 pulgadas de grueso. ¿Saben cómo está ese árbol? No está derecho, hermanos, sino está así, miren, y no estoy mintiendo. Voy a ver si tomo una foto y se las presento luego. Así nació y así está, miren, así. Y sube. ¿Cómo se hizo así de curvo? No lo sé. ¿Alguien lo iba amarrando? No lo sé. El caso es que está casi así, no está así, está así, sale de la tierra, hace una curva, y luego sube. Y ahí está el árbol. ¿Puedes tú enderezar ese árbol? Ya no se puede. Ya está así. Entonces, hay cosas en la vida que son como son. Una de ellas es el sufrimiento, pero tú decides qué hacer con el sufrimiento. Hay que aceptar las cosas como son, hermanos, para que no entre la frustración, no entre la ansiedad, no entre el desesperarnos. Y lo más terrible, reclamarle a Dios como cuando yo una vez le reclamé. ¿Por qué sufro? ¿Por qué esto, Dios mío? ¿Por qué aquello? Entonces, ¿por qué sufren los cristianos? Dios usa el sufrimiento como un canal para el crecimiento espiritual. Número 2, para llamar a su pueblo descarriado al arrepentimiento. Dios se vale de muchas formas, de muchas maneras, para llamar a su pueblo descarriado al arrepentimiento. Número 3, para probar la fe y ver si el creyente permanece fiel a Él. En estos momentos de crisis, en estos momentos de prueba, en estos momentos de COVID-19 y todos los virus habidos y por haber que vengan, es donde el cristiano va a mostrar su fe que tiene en Dios. A ver de qué estás hecho. A ver cómo te comportas ante tal sufrimiento que está pasando la humanidad entera. No solo para fortalecer la fe, sino también para que crezcamos en carácter y rectitud y aprendamos a depender más de Dios y a menos de nosotros mismos. Pablo decía, porque cuando soy débil, ¿qué decía? Soy fuerte. Porque ¿saben cómo se hace fuerte el cristiano? Cuando estamos bien, cuando no nos duele nada en el cuerpo, cuando no nos duele el alma, cuando no nos duele la cabeza y el corazón, entonces estamos felices. Pero cuando vienen los problemas a nuestra vida,
Entonces ahí es donde mostramos nosotros, hermanos, nuestro carácter. Y dice el apóstol Pablo, dice, cuando yo soy débil soy fuerte, porque a través de las necesidades, de los problemas, aprendemos a depender más de Dios. Aprendemos a depender más de Dios. Una imagen que vi hoy por la mañana en Brasil, en una de las calles o varias calles está la gente hincada, en las casas, fuera de sus casas, hincada, orándole, pidiéndole a Dios. Cuando el ser humano tiene todo, ¿hará eso? Difícilmente. Quizás sí, pero difícilmente. Entonces, aprendemos a depender más de Dios, hermanos. Y punto 5 o inciso 5, para que seamos capaces de animar y consolar a otros que sufren. ¿Animas a los demás? ¿O desanimas a los demás? Dios usa el sufrimiento para promover la causa de su reino y su plan redentor, como José. José estuvo en la cárcel, de pronto Dios estaba con él y de pronto lo saca, lo libera y ayuda y nos da una gran lección acerca de la perseverancia y acerca del perdón para sus hermanos, a pesar de que lo habían vendido. Punto 4, Dios está en el sufrimiento, hermanos. Dios está en medio del sufrimiento. Dios participa en los sufrimientos del creyente y además ha prometido en su palabra que no seremos probados más de lo que podamos soportar. Dios tiene un propósito positivo con cada sufrimiento de quienes le aman. Romanos 8:28. Sabemos que Dios dispone toda, estoy en la versión Dios habla hoy, 8:28 de Romanos. Sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, a los cuales Él ha llamado de acuerdo con su propósito. Y inciso 3, Dios ha prometido estar a nuestro lado en la aflicción. Salmo 23, 4. Dios habla hoy, dice, Salmo 23, 4. Aunque pase por el más oscuro de los valles, no temeré peligro alguno, porque tú, Señor, estás conmigo. Tu vara y tu bastón me inspiran confianza. Dios está en el sufrimiento. Ahora veamos cómo lo expresa el sabio Salomón en el libro de Eclesiastés, capítulo 7, verso 14. 7:14. En el día del bien, goza del bien. 7:14. En el día del bien, goza del bien. Y en el día de la adversidad, considera. Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada halle después de él. En el día que las cosas van bien, hermanos, hay que gozar del bien. Pero en el día de la adversidad, no te frustres, no mires hacia atrás, no te detengas. En el día de la adversidad, lo que tienes que hacer o lo que tenemos que hacer es considerar. Pensemos, ¿qué hay detrás de este problema? ¿Detrás del sufrimiento? ¿Cuál es la razón por la que estoy atravesando esta situación de sufrimiento? ¿Qué es lo que tengo que aprender de este sufrimiento? ¿Qué es lo que tengo que ver a raíz o a través del sufrimiento? Entonces no te frustres porque el sabio Salomón dice el 7:14, en el día del bien goza del bien y en el día de la adversidad considera. Dios hizo tanto lo uno como lo otro a fin de que el hombre nada halle después de él. Hermanos, si todas las cosas fueran dulces, ¿qué pasaría a nuestro paladar? Si todas las cosas que tomáramos y comiéramos fueran dulces, ¿qué pasaría? Nos iba a empalagar, es la palabra que usamos, ¿verdad? Aquí en México. Nos iba a empalagar. Ha pasado a veces, ha oído o ha pasado en tu casa, en tu hogar, de que a veces tienen mole y es de gallina y un arroz bien rico y exquisito y no tortillas de molino, sino tortillas de maíz hechas a mano, hermanos. Y la esposa le puso el mejor ingrediente, que es el amor.
Y se sienta la familia el domingo, después del culto, cuando ya están en casa, y se ponen todos a comer. ¡Ah, qué rico al paladar ese mole de gallina y tortillas de maíz hechas a mano! ¡Qué sabroso! Y luego viene la noche, ¿qué hay para cenar? Y dice la esposa, mole. Mole. ¿No hay otra cosa? No, solo hay mole. Entonces, bueno, ya con no muy buen gusto, pues dame nada más un poquito. Y ya le sirve el esposo un poquito. Y viene el lunes y dame de desayunar. ¿Y qué tenemos? Otra vez, mole. Y viene el mediodía y dame de comer y mole. Y en la noche otra vez mole. Oye, ya estoy enmolecido. Por muy rico que esté ese mole, ya estoy empalagado. ¿No hay por ahí unos huevitos? ¿O no hay por ahí frijolito? Aunque sean de bolsa, aunque sean frijoles de bolsa. Y empalaga. Entonces Dios dice, en el día del bien goza del bien, y en el día de la adversidad considera. Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada halle después de él. Es decir, para que la vida esté balanceada, está la felicidad, está el gozo, la tranquilidad, la paz. Pero también Dios ha permitido también el sufrimiento, también el dolor, para que la vida esté balanceada, porque si no, hermanos, sería una vida aburrida. Una vida aburrida. Piensa, ¿qué hay detrás de este problema? ¿Cuál es la razón por la cual estoy atravesando esta situación? ¿Qué es lo que tengo que aprender? ¿Qué es lo que tengo que ver a raíz de este sufrimiento? Terminamos con el punto número 5, victoria sobre el sufrimiento. Buscar la raíz del problema y seguir los pasos necesarios según la voluntad de Dios. Creer que Dios se interesa fervientemente por nosotros. Volverse a Dios en oración, buscar su rostro y esperar en Él. Buscar la respuesta y la revelación en su palabra. Conclusión, creer en Jesús, confiar en su palabra y caminar con Él. Nos hará entender su propósito para nuestras vidas y nos permitirá vivir nuestros sufrimientos con el gozo y la paz que solo Él nos da. Amados, dice Juan, aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos cara a cara. Aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. En la vida vamos a sufrir, pero tú decides si quieres sufrir por el mismo problema. El poder está en ti, porque Dios así lo ha puesto, porque Dios así lo ha decidido. Darte esa libertad para que tú decidas qué vas a hacer con ese sufrimiento. Si quieres seguir sufriendo y sufriendo y sufriendo y sufriendo, toma las cosas como son. Les pido, hermanos, que se pongan de pie y vamos a cantar el himno Cuando combatido por la adversidad. Es el número 94 y se encuentra en la sección de coros, en el himnario que tenemos de cantos espirituales. Esta nueva versión que tenemos, al final, en la sección de coros, está el número 94. Y se titula Cuando combatido por la adversidad. 94 en la sección de coros. Aquí está en la pantalla, pero si algo pasa, téngalo usted listo, por favor. 94 en la sección de coros. Cuando combatido por la adversidad, queda perdida tu felicidad. Mira lo que el cielo para ti guardó. Cuenta las riquezas que el Señor te dio. Bendiciones cuantas tienes ya. Bendiciones Dios te manda más. Bendiciones te sorprenderás cuando veas lo que Dios por mí hará.
hermana, así como estás. ¿Tienes alguna petición, algún agradecimiento a Dios? Vamos a hacerlo. Entonces, oremos, pongamos en las manos de Él las peticiones y los agradecimientos. Bendito Padre, siempre agradecidos porque usted nos ha mostrado su gran amor, su bondad y su misericordia. Nos da la oportunidad que, a pesar de los problemas de enfermedad, de esta situación que estamos viviendo, usted nos pone en nuestros corazones. No es decisión nuestra, sino es ese deseo, esa necesidad de usted, de que se quede en nuestros corazones, que habite en nuestros corazones. Y eso nos mueve como agradecimiento a venir a este lugar, primeramente a glorificarle a usted, a encontrar el alimento espiritual para nuestra alma, la fortaleza, el ánimo que su palabra nos pone en nuestros corazones a leerla. Nos ayuda, nos fortalece, nos da firmeza, nos da confianza en usted. Por eso, Padre, no dudando, ponemos en sus manos las peticiones de cada uno de sus hijos, nuestros hermanos y hermanas, no solo aquí en este estado, sino en varios lugares de la República, inclusive otros países, que estén quebrantados de salud o que se hayan contagiado de esta enfermedad. Los ponemos en sus manos. Que sea usted la fortaleza, sea usted lo que eleve su defensa, pero su defensa espiritual, porque todo proviene de la mente, del corazón, y con la fe, Padre, puesta en usted, podrán salir adelante. Por ello, Padre, rogamos que su amor y la sangre de su Hijo los cubra, los ayude a mantener la paz, la tranquilidad, la confianza y la seguridad en usted, lo mismo que a nosotros. Denos, Padre, la protección en esta semana que iniciamos, denos el cuidado que toda esa enfermedad, toda dolencia, todo sufrimiento sea echado fuera de nuestra vida, fuera de nuestros corazones. Que tengamos la capacidad, la sabiduría suya para poder enfrentar el sufrimiento, poder enfrentar lo que venga y tomar la decisión de no caer en sufrimiento, en desesperación, en frustración, sino todo lo contrario. Mantenga, así como hizo Jesús allá en la barca con los apóstoles, que puso en gran bonanza esa tormenta, esa tempestad. Así, Padre, mediante usted, esa tormenta en nuestra vida, esa inquietud, esa frustración, ese estrés o ansiedad de nuestra vida, la desesperación, sea puesta en calma, Padre, mediante el poder de su Hijo Jesucristo. Todo lo podemos en Él, porque usted nos fortalece, Padre. Por eso nos ponemos en sus manos. Cuídenos en este día, por la protección a nuestra vida. Estemos en casa, estemos trabajando, donde quiera que estemos, Padre, usted con nosotros salga, para que así no pueda, Padre, ni el enemigo, ni enfermedad alguna venir a nuestra vida. Gracias, Padre Santo, por tantas bendiciones y la oportunidad que nos dio en este día de congregarnos. En su Hijo oramos, dando las gracias. Amén. Amén. Hermanos, Dios los bendiga, pueden tomar asiento. Gracias. Y adelante, hermano, le vamos a pedir al hermano